Bueno, sigamos con respecto a la pregunta número 4, también de ácidos nucleicos. Recuerden que en el ADN está la adenina, la timina, la citosina y la guanina. En el ARN no está la timina y en lugar de la timina está el uracilo. Adenina, uracilo, citosina, guanina. Respecto a qué tipo de base es la timina es una base pirimidínica. Recuerden que la trampa que yo les he dado son 5 bases, era TUC, bien, de Tucumán. Entonces las otras 2 entran en las purinas. Además, pirimidínica era la palabra más larga, entonces TUC era más largo que AG. Esa era la trampa para que nos llevemos un poquito con la memoria. Le puse la estructura de la timina, les puse la estructura de la guanina, que es una base púrica, bien, y en los enlaces la adenina lo hace con 2 puentes hidrógenos a la timina y ya sea en el ADN o en el ARN con el uracilo. Respecto a hidratos de carbono, el almidón es un homopolisacárido, pero no es estructural, es de reserva, formado por unidades de glucosa. ¿Qué me pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Es una afirmación que tiene 3 partes, ¿bien? O sea, es un homopolisacárido estructural, formado por unidades de glucosa. Tenemos 2 partes verdaderas y una falsa. Significa que en su complemento, o sea, en su totalidad, es falsa la afirmación. El glucógeno es un homopolisacárido formado por unidades de alfa de glucosa y es la reserva de los animales. Es una molécula muy grande donde posee una parte lineal, posee ramificaciones y esas ramificaciones son mucho más repetitivas que la amilopeptina que forma parte del almidón. Recuerden que en el almidón ustedes tienen una parte lineal y una parte ramificada. La parte lineal se une por uniones alfa 1,4 y mientras que la parte ramificada por uniones alfa 1,6. Bien. Con respecto a la pregunta número 6, recuerden que nosotros teníamos proteínas nativas y proteínas derivadas. Bien, las proteínas nativas significaba que existían en la naturaleza y las derivadas que surgían por algún tratamiento que el hombre le hizo a esa proteína nativa. Dentro de las proteínas nativas tenemos las simples y las conjugadas. La diferencia era que las simples están formadas solamente por aminoácidos. En cambio, las conjugadas están, además de la parte proteica, tienen una fracción de naturaleza no proteica que se llama grupo protético. Respecto a la pregunta número 7, cuando me dice la disposición que hace referencia en el espacio de la proteína, lo que se está diciendo es la estructura secundaria. Bien, entonces, y la estructura secundaria se une por enlace puente hidrógeno. Si me hubiera dicho con respecto al plegamiento que adopta en el espacio, ya hablamos de una estructura de tipo terciaria. O sea, hablamos que si es una proteína globular o es una proteína fibrosa. Bien, donde ahí la estabilización o los enlaces que participan son diferentes. Vamos a la pregunta número 8. También de proteínas, el error o lo incorrecto en la pregunta número 1 es que los aminoácidos son las unidades repetitivas de los péptidos o de las proteínas y no de las grasas. Las grasas hemos dicho que son ésteres. La albúmina es una proteína simple. La hemoglobina es una proteína conjugada que tiene el grupo hemo, que está formado por hierro.
y hablemos de la desnaturalización de la proteína. La desnaturalización es un fenómeno o un proceso mediante el cual la proteína pierde, digamos, su estructura terciaria o secundaria. Eso es lo que dicen los libros. Bueno, pero si la proteína tiene una estructura cuaternaria, también la pierde. Lo que no se pierde es la estructura primaria de la proteína. Bien, o sea, esa secuencia de aminoácidos formado por las uniones peptídicas. Bien, ¿y por qué se produce la desnaturalización? Por agentes desnaturalizantes. Bien, que pueden ser físicos o químicos. A su vez, ese proceso puede ser reversible o irreversible. ¿De qué va a depender? Va a depender del agente, va a depender del tiempo de exposición a ese agente. Bien, cuando una proteína es expuesta a un agente desnaturalizante, bien, pierde su funcionalidad biológica porque pierde esa estructura secundaria, terciaria, etc. Después que caduca el tiempo de exposición, si el proceso es reversible, va a poder retomar la proteína su funcionalidad biológica. Si no, no. Entonces, ¿cómo uno va a saber si ese proceso es reversible o irreversible? Bien, por ejemplo, todas las radiaciones, bien, radiaciones gamma, radiaciones X, todo eso es irreversible. O sea, caducado el tiempo de exposición al agente, la proteína no retoma su funcionalidad biológica. Bien, si yo hablo de un aumento de temperatura, bien, si yo hablo específicamente, por ejemplo, de una enzima. En el caso de las enzimas tienen una temperatura óptima de acción, las enzimas son los catalizadores biológicos, una temperatura óptima de acción, pero también tiene una temperatura mínima y una temperatura máxima. Si yo tengo una enzima que su funcionalidad biológica óptima es a 37 grados centígrados, bien, y su temperatura máxima de acción, bien, es a 45 y su mínima a 25, ¿me van siguiendo? Y yo la expongo a 42 grados centígrados, bien, o por decirle 48 grados centígrados, pasando su temperatura máxima de acción, durante 3 minutos, 5 minutos, bien, esa exposición se trata de una exposición reversible, porque no me estoy yendo tampoco del margen de funcionamiento de esa enzima. Bien, en cambio, si yo a esa enzima la expongo durante una hora a una temperatura de 100 grados centígrados, la temperatura pasa, esa exposición de ese agente pasa a ser un proceso irreversible.